¿Sabías que las garrapatas son ácaros hematófagos? Es decir, que se alimentan de sangre y además pueden transmitir muchas enfermedades, como la enfermedad de Lyme. Hola, bienvenidos a Quiero ser médico. En este vídeo te voy a hablar de los síntomas, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y de la fiebre recurrente, ambas causadas por especies de Borrelia. Las especies de bacterias pertenecientes al género Borrelia causan dos enfermedades importantes en humanos, la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente. La enfermedad de Lyme es transmitida a través de garrapatas y cursa con numerosos síntomas, que serán detallados en el transcurso del vídeo. Esta es causada por varias especies de Borrelia, principalmente por Borrelia burgdorferi. Por otro lado, la fiebre recurrente consta de dos formas clínicas: la fiebre recurrente epidémica, que se transmite a través de los piojos, y la fiebre recurrente endémica, que se transmite a través de las garrapatas blandas. Las bacterias del género Borrelia poseen una membrana externa similar a la de las bacterias gram negativas. Son espiroquetas con flagelos periplásmicos en número de 7 a 20, los cuales facilitan la movilidad del microorganismo. Estas bacterias son microaerófilas, es decir, requieren poca concentración de oxígeno para vivir. Sin embargo, nutricionalmente son muy exigentes, ya que requieren nutrientes determinados, tales como N-acetilglucosamina. En cuanto a la patogenia e inmunidad de la enfermedad de Lyme, solo mencionaré la de Borrelia burgdorferi. Después de que Borrelia burgdorferi sea ingerida por la garrapata, esta bacteria expresa en el intestino medio de la garrapata la denominada proteína A de superficie externa, la cual es la responsable de su adherencia al epitelio intestinal. Cuando la garrapata se alimenta de la sangre de su huésped, la expresión de la proteína A se reprimirá, permitiendo que la bacteria se acerque a las glándulas salivales de la garrapata. En las glándulas comienza a expresar la proteína C de superficie externa, que se une a su vez a otra proteína de la glándula salival de la garrapata, lo que es indispensable para poder infectar mamíferos. Una de las funciones de dicha proteína C de superficie externa es evitar que las proteínas del complemento del huésped del que se está alimentando la garrapata se puedan acercar al lugar de la picadura, es decir, impide al sistema inmune del huésped realizar su función adecuadamente. Para controlar la infección, el hospedador activa su respuesta inmune innata y adaptativa, y la espiroqueta será destruida por macrófagos y anticuerpos. El sistema del complemento también puede destruir algunas bacterias. La enfermedad de Lyme se da en todos los continentes y su incidencia está en aumento. De hecho, es la enfermedad transmitida por vectores más frecuente en Estados Unidos. Las denominadas garrapatas duras son los principales vectores, siendo la especie Ixodes ricinus la principal en Europa. Las larvas de Ixodes se volverán infecciosas cuando se alimentan de los diferentes mamíferos que actúan como reservorio de Borrelia, por ejemplo, al alimentarse de ratones que tenían la bacteria. Estas larvas se transformarán en ninfas al final de la primavera, y es en esta fase en la que se alimentan por segunda vez y cuando pueden infectar a humanos. La transmisión de las espiroquetas, en este caso Borrelia burgdorferi, se producirá si el contacto entre la garrapata y el humano dura más de 48 horas, por lo que si el contacto dura menos de 48 horas, es difícil que pueda transmitirse. Al final del verano, las ninfas de garrapata maduran adultos y se alimentan de nuevo, pudiendo infectar también a los humanos. Aunque la mayoría de los casos de la enfermedad se producen en verano, se pueden dar durante todo el año. En cuanto a la fiebre recurrente epidémica, el agente etiológico es Borrelia recurrentis, que se transmite a través de piojos, siendo los humanos el único reservorio de la bacteria. Cuando un piojo sano se alimenta de una persona con esta especie de Borrelia, adquirirá la capacidad de infectar. A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Lyme, se cree que no es el piojo el que inocula el patógeno, sino que el piojo infectado transmite la bacteria a un humano sano cuando éste aplasta al piojo mientras se está alimentando. La fiebre recurrente epidémica es frecuente en zonas donde las condiciones higiénicas y sanitarias son deficientes
Hoy en día, casi la totalidad de los casos se producen en Etiopía, Ruanda y Perú. La fiebre recurrente endémica es una zoonosis, en la cual pequeños mamíferos y garrapatas blandas actúan como reservorio. A diferencia de la anterior, puede ser causada por diferentes especies de Borrelia y es transmitida a través de garrapatas, no a través de piojos. Además, debes saber que las garrapatas blandas pican durante la noche y solo permanecen adheridas a la piel unos minutos, por lo que puede ocurrir que no te hayas enterado de que te han infectado. Ahora te voy a explicar cómo debes eliminar una garrapata de tu cuerpo. Para retirar una garrapata adherida a la piel se necesitan unas pinzas y una técnica adecuada, ya que es muy importante retirarlas de forma correcta. En primer lugar, hay que agarrarla y ponerla en posición vertical tal y como se muestra en la imagen. Después, se debe tirar hacia arriba manteniendo presión constante. Este paso debe realizarse lentamente y sin torcer la garrapata para evitar que partes de su boca queden adheridas a la piel. Si alguna parte de su boca queda en la piel, se debe retirar con las pinzas. Una vez que se haya eliminado totalmente la garrapata, hay que lavar la zona de la picadura con agua y jabón. Debes vigilar la zona de la picadura durante los siguientes días por si aparece una erupción cutánea. Si observas enrojecimiento o tienes fiebre, debes ir al médico y contarle lo que ha pasado, cuándo y dónde crees que cogiste la garrapata. Para quitar una garrapata no debes usar remedios caseros. No debes ahogar la garrapata con aceite o gasolina, ni aplicarle repelentes naturales tales como cítricos. Hay que quitarlas cuanto antes, para reducir el riesgo de infección, por lo que si pierdes tiempo ahogándola, aumenta el riesgo de que te infectes. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Lyme se pueden dividir en 3 fases, correspondiéndose 2 de ellas con infección temprana y una de ellas con la infección tardía. En la fase 1, la enfermedad de Lyme se inicia con una infección localizada, que, en ausencia de tratamiento, puede progresar a la fase tardía. El periodo de incubación es de 3 a 30 días. La lesión inicial se conoce como eritema migratorio y comienza como una pequeña mácula o pápula que, en un periodo de varias semanas, puede aumentar incluso hasta los 50 centímetros. La lesión se presenta con un halo rojizo y una decoloración central que aumenta de tamaño conforme va aumentando el diámetro de la lesión. Al cabo de varias semanas desaparece. Es necesario remarcar que el eritema no es un signo patognomónico. En el transcurso de varios días o semanas, tras la aparición del eritema migratorio, el microorganismo se disemina por la sangre. Esta etapa se caracteriza por la aparición de cefaleas intensas, rigidez leve de cuello, fiebre, escalofríos, dolor musculoesquelético, artralgias, sobre todo en las rodillas, fatiga y malestar general. También puede aparecer esplenomegalia, hepatitis, tos seca y linfadenopatía generalizada, aunque con menos frecuencia. Estos síntomas suelen mejorar o desaparecer en varias semanas, incluso en pacientes no tratados. Hay que mencionar que el 8% de los pacientes presenta alteración cardiovascular, siendo la más frecuente distintos grados de bloqueo auriculoventricular. Alrededor del 60% de los pacientes no tratados correctamente presentan manifestaciones tardías. Las manifestaciones tardías suelen aparecer meses o años después de la infección inicial. Dado el caso, podrá aparecer artritis en una o varias articulaciones, y aunque es poco frecuente, afectación neurológica crónica. También puede aparecer acrodermatitis crónica trófica, que es la afectación cutánea tardía de la enfermedad. También es necesario hablar del síndrome posterior a la enfermedad de Lyme o síndrome de enfermedad de Lyme post-tratamiento, que puede aparecer en aproximadamente el 10% de los casos que se han tratado correctamente con antibiótico-terapia. Este porcentaje varía dependiendo de la fuente bibliográfica. En un principio, parece que los signos de la enfermedad desaparecen, pero los pacientes acusan dolor, manifestaciones neurocognitivas o fatiga. Estos síntomas suelen mejorar o desaparecer tras varios meses, aunque en ocasiones pueden durar años. No se ha encontrado evidencia de que estos síntomas se asocien con enfermedad activa. Ambas formas clínicas de fiebre recurrente tienen los mismos síntomas. Tras una semana de incubación, aparecen escalofríos, fiebre, mialgias y cefalea. También es frecuente el agrandamiento del hígado y bazo,
hepatosplenomegalia. Estos síntomas duran de 3 a 7 días y son causados por la presencia de la bacteria en la sangre. Después, la bacteria se elimina de la sangre y los síntomas desaparecen. A la semana, volverá a aparecer el microorganismo en la sangre, por lo que habrá fiebre de nuevo. Estos ciclos de bacteriemia y no bacteriemia pueden estar presentes durante varias semanas, aunque cada vez los síntomas serán más leves y menos duraderos. La mortalidad varía entre un 5% en la enfermedad endémica y un 40% en la fiebre recurrente epidémica. Las principales causas de muerte serán insuficiencia cardíaca, hemorragia cerebral o necrosis hepática. A través del microscopio, en extensiones de sangre y en los periodos sintomáticos de fiebre recurrente, se pueden observar los microorganismos. Para esta enfermedad es el mejor método de diagnóstico. Sin embargo, no es recomendable para diagnosticar la enfermedad de Lyme, ya que rara vez se observan espiroquetas en sangre. El cultivo de estos microorganismos es poco útil, debido a que requieren medios de cultivo muy específicos y su crecimiento es lento. Las pruebas basadas en ácidos nucleicos se suelen reservar para laboratorios de investigación. Aunque la detección de anticuerpos no es útil para el diagnóstico de la fiebre recurrente, sí lo es para confirmar la enfermedad de Lyme. Se usa con frecuencia el análisis de inmunofluorescencia y el enzimo inmunoensayo. El aspecto negativo de esta prueba es que es poco sensible en la fase precoz de la enfermedad, ya que la inmunoglobulina M aparece a partir de los 14 días desde que te infectas. Actualmente, las pruebas serológicas se usan como confirmación de la enfermedad, pero no se deben realizar en ausencia de sintomatología compatible con enfermedad de Lyme. La fiebre recurrente puede tratarse eficazmente con tetraciclinas y penicilinas. Las tetraciclinas son el fármaco de elección, excepto en embarazadas y niños pequeños. Por otro lado, las manifestaciones tempranas de la enfermedad de Lyme se tratan con amoxicilina, doxiciclina o cifuroxima de 2 a 4 semanas. Un adecuado tratamiento reduce significativamente el riesgo de complicaciones tardías. Si aparecieran síntomas crónicos, el tratamiento sería sintomático. Como he explicado antes, inmediatamente después de la picadura de una garrapata infectada por Borrelia burgdorferi, el riesgo de transmisión es bajo, por lo que no está indicada la profilaxis con antibióticos de forma sistemática. En algunos casos concretos, o si la vigilancia de los síntomas iniciales se prevé difícil, sí está indicada una única dosis de doxiciclina 200 mg. Como recuerdo en cada vídeo, no debes automedicarte, por lo que si sospechas que tienes alguna de estas enfermedades, debes acudir a tu médico. En cuanto a la prevención, consiste en prácticas encaminadas a evitar el contacto con las garrapatas, tales como usar pantalones largos, uso de repelentes y el control de roedores u otros mamíferos que actúan como reservorio. Las garrapatas viven en áreas cubiertas de hierba, arbustos, bosques y diferentes animales, por lo que en estas zonas debes estar alerta. Aplicar permetrina al 0,5% en la ropa puede conferir protección durante varios lavados. Cuando regreses a casa tras estar al aire libre, debes revisar tu ropa y mascota en busca de garrapatas. Después, es aconsejable que te bañes y revises tu cuerpo para comprobar si te ha picado alguna. En esta imagen te dejo las partes del cuerpo que debes revisar más a fondo. La fiebre recurrente epidémica se previene con el uso de aerosoles que eliminan piojos y una mejora de las condiciones higiénicas. Es importante destacar que actualmente no existe vacuna que proteja contra estas enfermedades. Bien es cierto que existió una vacuna contra Borrelia burgdorferi, pero fue retirada en 2002 por su poca demanda y su breve periodo de protección.